bienvenidos a esta nueva reunión de Zoom en este webinar exclusivo de inteligencia artificial para la ingeniería. Gracias a todos por unirse y compartir con nosotros este webinar que de seguro les va a servir a cada uno de ustedes en su profesión y en la educación más que todo. Este webinar está siendo presentado y organizado por la revista científica Ecosur, también por la red de investigadores RUNA ODS y también por el RAS de IEEE, exclusivo pues para cada uno de ustedes. En esta noche nos va a acompañar el ingeniero Luis Enrique Chuquimarca. Él estará a cargo de esta exposición y explicación profesional. Él es ingeniero eléctrico, obtiene su título en la Universidad de Calabria en Italia y con un posgrado en maestría en ingeniería electrónica de la misma universidad. Como experiencia docente, lleva 2 años en la Universidad Nacional de Loja y lleva 8 años en la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Fue docente de la maestría de electrónica y automatización del módulo de técnica de inteligencia artificial en industria en la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Y al momento está cursando un doctorado en ingeniería eléctrica con mención en control y automatización en la Escuela Superior Politécnica del Litoral y su temática doctoral es inspección de calidad de frutas utilizando visión artificial basado en modelos inteligentes. Además, ha sido director de proyectos de investigación como diseño de una celda solar para la extracción de parámetros para el mejoramiento de su eficiencia. Otro proyecto de implementación de un sistema de control neumático y electroneumático, empleando equipos, redes e IoT industriales. Y el momento, visión artificial aplicada en procesos industriales utilizando modelos inteligentes. Además, tiene varias publicaciones científicas indexadas en el campo de la electrónica y también sistemas IoT, Industria 4.0, redes industriales, celdas solares, visión artificial y modelos inteligentes. Además, fue asistente técnico de electrónica y sistemas IoT en la empresa CRADAC CIA y asistente técnico de electrónica industrial en la empresa Opticom en la ciudad de Loja. Con esta reseña profesional les damos la bienvenida al ingeniero Luis Chucumarca. ¿Cómo está? Buenas noches, ingeniero. Quedamos con usted ante esta exposición profesional. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bueno, antes que todo, si es posible confirmar si me logran escuchar. Sí, sí se le escucha, ingeniero. Ya, perfecto. Yo le agradezco bastante por la presentación, más que todo, y bueno, y el placer de tener a cada uno de los participantes del webinar en esta noche, ¿no? Quisiera colocar la presentación en modo completo para que todos puedan visualizar, ¿no? Ya. Eh, Antes que todo, pues darles la bienvenida, sí, a esta hora en la cual trataremos de ver cómo la inteligencia artificial se encuentra hoy en día, ¿no? Con respecto a los aportes, ¿no? Y cuáles son los desafíos que se están teniendo, ¿no? Hacia la ingeniería, ¿no? Por tanto, es vital, ¿no? Tener en consideración ciertos aspectos, como por ejemplo, en qué está basado la parte de la inteligencia artificial y qué es lo que necesita para que ustedes puedan generar ciertos modelos con lo que respecta a alguna de las aplicaciones que ustedes vayan a llevar a cabo, ¿no? Entonces, bueno, más que todo la presentación que me acaban de dar. Eh, Soy el ingeniero Luis Chuquimarca. Bueno, un gusto, ¿no? Estar aquí presente para darles este webinar de inteligencia artificial para la ingeniería, ¿no? Y bueno, más que todo, quisiera hacerlo un poco lo más didáctico posible y escucharlos a cada uno de ustedes y para poder llevar un poco más ameno la presentación. Si es posible, igual ustedes pueden aperturar su micrófono para que puedan ser partícipes del mismo, ¿no? Em, Quisiera saber quiénes tengan en consideración, por ejemplo, esta primera pregunta, que es bastante general. Quisiera tener un par de opiniones sobre
como les menciona, será posible construir una máquina o un robot, ¿sí? Tan inteligente como el ser humano. ¿Qué opinión tienen ustedes? Si alguien desea participar, puede habilitar su micrófono o puede comentar igual por texto también, si en tal caso. No pueden levantar la mano y puedo darles también la petición. ¿Sí? ¿Valesca? Puede habilitar su micrófono, Sí, Valesca. muchas gracias, mister. Yo la verdad, sinceramente, pienso que sí, ya que actualmente la inteligencia artificial avanza de manera muy rápida. Entonces, por ejemplo, en 2019 habían videos hechos por IA que tenían, por ejemplo, 6 dedos, 3 ojos y varios errores. Sin embargo, actualmente hay personas que se confunden, sabiendo si es un video hecho por una máquina o por un humano. Incluso hay videos que les preguntan a las propias IAs, ¿este video está hecho por IA o es una persona real? Y la IA contesta, está hecha por una persona real, aunque el video haya sido hecho por una IA. A ese punto. Perfecto, Valesca. Me parece bastante importante dar el realce a la parte de multimedia. Sí, ese es uno de los preámbulos como que más vistosos en los cuales se tiene en la parte de la sociedad, ¿no? El convivir día a día, el manejo de lo que es la voz, video o imágenes. En la generación de cada uno de estos se ha llevado hoy en día por la inteligencia artificial bastante de manera cotidiana. Inclusive bastante gente genera este tipo de contenido ya para un sentido un poco más de lucro, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que en la tecnología que se tenía pues hace unos años atrás, como dice Valesca, hasta hoy en día, se nota en ese transcurso de la parte de multimedia. Entonces es un realce bastante bueno. Eh, no sé, Gustavo me comenta que si podía repetir la pregunta. Sí, la pregunta es justo lo que está en el slide. Les comentaba que era, ¿será posible construir una máquina o un robot tan inteligente como el ser humano? No sé si Gustavo lo desease participar o igual, cualquiera de los que estén aquí presentes puede igual levantar la mano y puede ser partícipe de la pregunta. Tenemos un comentario. Menciona, buenas noches, si es posible construir una máquina muy inteligente por el ser humano, porque a medida que pasa el tiempo, el robot obtendrá mayor información como reconocimiento de imágenes, voces. Quizás la parte más difícil de desarrollar es la inteligencia emocional y transmitir el mismo sentimiento como un ser humano. Ya, sí, hay justamente una palabra bastante buena. Yo creo que el aporte que nos está mencionando en este momento Dayanara es bastante relevante con referente a la parte de inteligencia emocional. Es justamente el hito que se tiene en la parte de inteligencia artificial. Pues se puede hacer un desarrollo bastante fuerte con el manejo de la data, con percibir ciertas decisiones, predecir ciertos comportamientos en algún sistema, pero más allá, dar el punto de partida a un sentimiento inteligente, sí, a un sentido de duda, por ejemplo, es bien complicado, ¿sí? María Eugenia, no sé si nos comenta un poco porque nos dice que no lo cree. Sí, Elliot Zambrano también tiene una pregunta, le voy a activar el Ah, sí, micrófono. sí, no hay problema. Puede habilitar el micrófono. Buenas noches, Elliot.
Hola, buenas noches. Como mencionaba eh, Luis Enrique, es muy complejo, ¿no? Cuando hablamos de neurociencia cognitiva, estamos hablando de procesos bastante complejos. Ante la pregunta de si será posible construir una máquina robot tan inteligente como el ser humano, yo creo que todavía estamos muy lejos de ello, ¿no? Pero eso no, tampoco no implica, porque el avance que ha tenido hoy en día la inteligencia artificial, pues vemos a través de estos modelos, ¿no?, de aprendizaje tan avanzados, y lo que se ha alcanzado hasta hoy en día es increíble. Entonces, por ahora yo creo que no. Perfecto, Elliot. Sí, en verdad, yo creo que también hasta el momento no sería posible. Em, Sin embargo, si vamos un poco más allá, ya futurista, bastante futurista, el, tal vez en algún punto diseñar una persona, diseñar un cerebro eh, de manera completa, puede ser posible que se maneje ciertos controles, pero la complejidad del caso es sumamente fuerte. Aún es demasiado. Estamos ¿verdad?, en pañales para poder llegar a hacer algo por el estilo. Pero la toma de decisiones, como les mencionaba, la parte de predicción lo podemos hacer hoy en día. Sí, tomar esa ventaja del procesamiento que tiene una máquina frente al procesamiento que tiene una persona. Lógicamente, la ventaja que es el poder computacional lo tiene, pero más allá al poder decisivo, bajo cierto tipo de circunstancias, ya sea como mencionábamos, emocionales, o bajo un cierto tipo de experiencia, pues es demasiado complicado. Ya. Bueno, con todo igual, cierto, voy a ir ingresando a ciertas personas que están ingresando justamente al webinar. Ya, perfecto. Entonces, hemos cumplido con la primera pregunta que les quería plantear de antemano. O sea, sembrarles esa inquietud, más que todo para que ustedes sepan lo que hoy en día tenemos, lo que hoy en día estamos em, teniendo en la parte tecnológica hacia lo que podríamos llegar. ¿Sí? Es muy probable que tal vez en algunos cientos de años, tal vez pueda ser posible que pasemos a un paso, o sea, pasemos a una parte agigantada, que puede ser la parte de creación de un sistema neurológico bastante complicado, muy, muy similar a lo que es un cerebro humano. Pero aún así, más allá, el poder sentimental o decisivo que se podría hacer, se llevaría más allá a crear una persona prácticamente, que eso lógicamente sería tomar otro rumbo, ¿no?, un poco más biológico, ¿no? Entonces, pero bueno, el controlarlo, eso es muy distinto. Entonces, ténganlo en consideración que nosotros a la inteligencia artificial la manejamos como una herramienta. Entonces, hay que sesgar esa parte, ¿sí? No es que vamos a tener un control sobre un, un elemento humano, ¿sí? Ya, estoy viendo que están ingresando. Vale, ya. Ya, entonces, lo segundo. Ahora, la pregunta, o sea, la pregunta primordial en este caso. ¿Sabes qué es la inteligencia artificial? ¿Alguien tiene, por ejemplo, esa capacidad de poder decirme un leve concepto general, sí, sobre lo que es la inteligencia artificial? Quien desee participar, por favor, puede levantar la mano. Sí, no sé, o igual por el chat. Si en tal caso, no sé, Carolina, no sé si lo puede Buenas levantar. Listo, ya, pero muy buenas noches. noches, Carolina. Considero que la inteligencia artificial es, bueno, forma parte como tal del campo de informática y es algo que como tal nosotros le preguntamos y nos resuelve alguna duda general. Nos crea imágenes, nos crea también contenido
También si le pedimos que nos busque en la web, también nos busca. No, no tanto como nosotros mismos poder buscarlos, pero también lo hace. Es como que no, como todos aquí hemos usado inteligencia artificial. Obviamente, si nos ponemos a analizar más a profundo de lo que es la inteligencia artificial comparado a que eh, nos vaya a resolver todo, tampoco, porque pues solo es como una base que podemos usar. Y si lo podrías definir en un par de palabras o una frase, ¿qué pensarías que es la inteligencia artificial? Que la inteligencia artificial es un campo en la informática que nos ayuda a crear tanto imágenes, texto, crear contenido, que normalmente pueden requerir lo que es la inteligencia humana, pero ellos lo crean por mediante el internet. Ya, perfecto. Muchas gracias, Carolina, por la participación. Excelente, de verdad. Washington, no sé si puedes activar tu micrófono si deseas participar. No, no sé si le deben dar paso al micrófono, Sí, nos Washington. ayudan manteniendo la mano levantada para poder reactivarles el micrófono, porque cuando bajan la mano desaparece su imagen. Entonces, listo, Washington, tiene Ok, activado su micrófono. ok, listo, buenas noches y muchas gracias. Bueno, desde mi punto de vista, como decía la compañera Carolina, sí, la IA parte de la rama de la informática, ¿no? Pero lo que en sí busca la IA hacer es replicar las capacidades intelectuales humanas a través de computadoras y máquinas. Obviamente tiene una sumatoria o un compendio de algoritmos para imitar, porque no es como tal que se crea, sino que y trata siempre de imitar la capacidad intelectual del ser humano, ¿no? Perfecto. Vamos por ahí. Justamente tomando en consideración la capacidad del ser humano en la parte de imitar. Es bastante similar a lo que se quiere llegar con lo que es la inteligencia artificial. No sé si damos paso a una persona más y de un, no sé, Valesca. Ok, muchas gracias. Bueno, yo pienso que la inteligencia artificial es un programa que en base a la información adquirida que busca en Internet o que nosotros le damos instrucciones, nos ayuda a resolver problemas y puede decidir cosas de forma autónoma, como lo expliqué en el chat. Perfecto. Tomamos en sentido la autonomía de poder tomar cierto tipo de decisiones. Por ejemplo, María Eugenia nos comenta de que es un conjunto de algoritmos de modelos matemáticos que simulan el pensamiento humano. Sí, es bastante preciso que en la base que se tiene de lo que respecta a la inteligencia artificial es a gracias de modelos matemáticos y un poco más allá es a la base de la data que tiene. Sí, ese es un preámbulo bastante fuerte porque lo que más da a la inteligencia artificial es nutrirse la capacidad de conocimiento que puede tener, ¿sí? A toda esa data en la cual puede ella entrenar y poder tomar cierto tipo de decisiones, ¿sí? Entonces, véanlo como un procesador el cual ustedes necesitan, lógicamente, de esa base, ¿sí? Que es primordial para poder alcanzar, lógicamente, el fin, que es tener un sistema robusto de tomar cierto tipo de decisiones, ¿sí? Entonces, yo creo que es coincidente, cada uno menciona que es una herramienta que es bastante previsorio, ¿no? Tenemos lo que es una base de información adquirida que nos ayuda a resolver problemas también. Bastante importante que imitar funciones humanas, ¿no? Y bueno, dice actualmente puede crear programas y códigos. Sí, las finalidades las tenemos, ¿sí? Sí, pero ¿qué es la inteligencia artificial? Quisiera retomar un poco lo que John McCarthy
que es uno de los padres de la inteligencia artificial, nos comenta que acuñó por primera vez el término de la inteligencia artificial y la definió como una de las ciencias de la ingeniería para hacer máquinas inteligentes. ¿Sí? Entonces, bastante coincidente con lo que cada uno de ustedes nos había comentado, ¿sí? Que parte de ser una ciencia e ingeniería de poder hacer este tipo de, de equipos que tenemos nosotros de manera inteligente. Entonces, quisiera darles un preámbulo a este tipo, a este científico, ¿no? De computación y matemático. Nos dice que en 1958 inventó el lenguaje de programación Lisp, que fue ampliamente usado en el área de la inteligencia artificial. También es considerado, como les mencionaba, padre de la inteligencia artificial y acuñó acuñó el término durante la reunión de Dolman de 1956, hecho que impulsaría este nuevo campo de estudio, ¿sí? Que es la inteligencia artificial. Fue pionero en la idea del tiempo compartido en las computadoras y fue el primero en desarrollar un sistema de este tipo de 1957. Recibió el premio Turing, ¿sí? En 1971 por sus importantes contribuciones en el campo de la inteligencia artificial. Es bastante importante esta parte. Y bueno, volviendo a la definición, nos dice que la ciencia y el ingenio, ¿sí? Creo que la mayoría estamos por parte aquí ingenieros, ¿no? Nace la parte del ingenio, de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de computadora inteligentes. Está relacionado con el propósito de usar computadoras para entender la inteligencia humana, pero la inteligencia artificial no solo se limita a métodos que son biológicamente observables, ¿sí? Entonces, da un preámbulo bastante fuerte, que pienso que inclusive la última parte de este concepto creo que aún no está desarrollada, ¿sí? Pero parte de lo que es la programación de computadora inteligente, ¿sí? Que nosotros tenemos hoy en día. Lo que tienen ustedes en casa, ¿sí? Cotidianamente y que ahora de manera común lo tienen accesible, cosa que hace muchos años creo que no era privilegiado, pero hoy en día creo que la mayoría tienen ya algunos asistentes, ¿sí? Entonces, quería darles un preámbulo de lo que es algunos dispositivos que hoy en día en algunas casas ya se encuentran, ¿sí? De manera, ¿cómo decir? Como un servicio más, ¿sí? Entonces, como ustedes comúnmente llevaban, por ejemplo, tienen un servicio, por ejemplo, en la electricidad, tienen internet, tienen la parte de lo que es la telefónica, ¿no? Entonces, ahora un servicio más que se implementa al hogar y bueno, en los países primermundistas es el uso de este tipo de dispositivos, ¿sí? Tanto para lo que es vigilancia, planificación propia, ¿sí? Del hogar, eh, el mismo hecho de tipo de consultas, porque ya estos equipos se encuentran conectados al mismo, a las IAs. Entonces, dar cierto apoyo, ¿no? Comodidad hacia el cliente. Entonces, es algo que ustedes lo tienen hoy en día de manera aplicado, sí, aplicativo, en cada uno de sus hogares. Entonces, ya al momento de que tienen un sistema que está de manera cotidiana, sí, ya se vuelve un servicio más, un servicio básico más. ¿Sí? Entonces, hacia eso apunta de manera futurística en nuestra sociedad, ¿no? Comúnmente, bueno, también les he traído esta parte de los robots around the house, ¿sí? Que son algunos de los dispositivos que comúnmente están siendo promocionados. Son bastante promocionados. Por ejemplo, consulta algo de robótica y comúnmente les surge estos mercadeo de la compra de alguno de estos tipos de dispositivos.
Pero más allá, más allá de la comodidad, de la sencillez que puede causar del uso de este tipo de más que herramientas, sino de equipos, surge una pregunta bastante eh, inquietante, la cual les he planteado el día de hoy, que es, ¿debería preocuparme por mi privacidad al interactuar con robots conectados a la nube? Recuerden que toda esta información se encuentra conectada a la nube. Uno les dice como ciertos sistemas como Aibo, Lona o Moxie. ¿Qué opinión tienen ustedes de la privacidad que tienen en el hogar? Recuerden que ya está interno, ¿sí? Y toda esa información se encuentra en las plataformas de cada uno de estos softwares, bueno, en este caso de cada una de estas herramientas. Quien desee participar de la pregunta puede levantar la mano o puede comentarlo también por el chat. Si desean igual, ya, listo. Ricky, por favor, si nos puedes comentar. Buenas noches, ingeniero, ¿cómo está? La verdad, tiene su lado bueno y su lado malo. Decirlo de esta manera, con un ejemplo, digamos que yo tengo mi cuenta, tengo mi correo, sé que esa información va a estar ahí, pero ¿qué pasa si ese correo se me pierde? Se me pierde la clave, se me cambia la contraseña, toda esa información se me queda ahí. Por un lado, esa información, yo sé que va a estar ahí, que yo sé mi información, pero por otro lado, que esa información está almacenada en la nube también conlleva a un riesgo, porque en mi cabeza yo pienso que esa información solamente yo voy a tener acceso, pero quien sepa más de informática, alguien que esté, ¿cómo decirlo? Adiestrado o que tenga más conocimiento, pueda inclusive hackear esa información y tener acceso a mis datos, a todo lo que yo tengo puesto en esa cuenta. O sea, tiene un lado bueno y un lado malo. Sé dónde está esa información, me sirve esa información y sé que yo la tengo ahí almacenada en tal caso de no tener un sitio donde almacenarlo. Pero también está ese lado malo, que alguien puede acceder a esa información. Perfecto, Ricky, en verdad es algo que, bueno, por ejemplo, todos hemos sufrido de ello. Me comentan, o sea, bastante la parte de multimedia tomándolo, porque es nuestro diario vivir. La preocupación, digamos, bueno, del celular, por ejemplo. Nosotros tenemos toda una base de datos, que es todas nuestras imágenes que son personales, ¿sí? Y que en un cierto punto son como un tesoro apreciado de nuestro, porque son de los momentos propios que uno tiene, ¿sí? Entonces es algo más que, por ejemplo, una simple foto, es algo delicado, sentimental y algo que si alguien tiene acceso a ello, como dice Ricky, o sea, que hackee ese sistema y puede ingresar, puede aprovecharse de ese tipo de información. Sí, ingeniero, Y sí, disculpe que le interrumpa, hay comentarios que sí, sí, me sí, gustaría sí. leerlos igual Ya, por perfecto, sí, no hay interno. ningún problema. Sí, puede. Menciona María Eugenia Ujú. Canut, menciona que sí deberíamos preocuparnos debido a que el sistema está aprendiendo las actividades y trabajos humanos. Dayanara menciona, en parte sí deberíamos preocuparnos porque la tecnología conectada a la nube
interconectado a Internet, es inminente que obtendrá información personal o intereses del individuo para ayudarlo a futuras búsquedas o necesidad que tenga la persona. Entonces, sí existe una brecha delgada entre los asistentes virtuales y la vulnerabilidad también de los datos del cliente. Ariel Gómez Perfecto. está levantando la mano también para interactuar. Se le va a habilitar el micrófono. Ariel. Muy buenas noches, ingeniero Luis. Yo creo ¿Cómo que está? en esta parte, como yo en mi personalidad le entiendo la pregunta, al interactuar con los robots conectados a la nube, yo pienso que sí, deberíamos preocuparnos. ¿Por qué? Porque hoy en día, pues, captan audios, existen lo que son sensores con ubicación, en la cual se tiene la recopilación de movimiento, posición o hábitos de uso. El interactuar de voz, también se tienen a los registros de conversaciones. Y peor al caso, los datos de red, como manejamos lo que hoy en día tenemos, las IP, las direcciones IP y los identificadores de dispositivos. Creo yo que a la pregunta que entiendo al interactuar con un robot conectado a la nube, pues con lo que va avanzando la inteligencia artificial, sí tendríamos que poder preocuparnos un poco en este sentido. Muchas gracias, Ariel. Sí, de verdad es algo bastante fuerte esta parte porque son las letras chiquitas que están justamente en el uso de las herramientas que nosotros tenemos o de los dispositivos que nosotros conectamos a nuestro diario vivir, desde el mismo celular. Sí, toda la información que nosotros estamos llevando, por ejemplo, nos decía María, es verdad, toda esa información está siendo usada, todos esos datos están siendo usados para retroalimentar em, los modelos. Y esa data, lógicamente, aparte de que puede ser personal, es delicado, es delicado. Entonces, es algo que nosotros deberíamos ya comenzar a hacer, normalizar y hacer un seguimiento. Y más allá también preocuparnos de la parte OT, que es la parte final de la tecnología operacional, que es todos este tipo de elementos. Y nosotros veremos en la parte de ingeniería que está OT, que es la tecnologías de operación final, como lo que son, en este caso, bueno, si parte de la parte de automatización, que viene haciendo los PLC, los sensores, todo por el estilo. Quien tenga acceso, lógicamente, hacia ese tipo de dispositivos puede tener acceso directamente a una empresa, a toda la data de la empresa. Entonces, es sumamente importante la seguridad, ¿sí? La seguridad, los protocolos que nosotros implementemos dentro de este tipo del uso de este tipo de esos softwares, ¿sí? Y cómo nosotros los manejemos. Entonces, es muy importante esa arista que nos deja, ¿sí? Y bueno, quería complementarles un poco el impulso. Recuerden que la inteligencia artificial comenzábamos desde el premio de Alan Turing, si nos vamos muy atrás en la historia. Comenzamos desde el nacimiento de lo que es una computadora, la parte operacional automatizada, ¿sí? Entonces, eh, más allá de lo que les había explicado la parte conceptual de lo que nos decía McCarthy, varios años, sí, varios años pasó bastante dormida esta parte, sí, de la inteligencia artificial, porque todo se complementaba comúnmente en la automatización con lo que son los modelos matemáticos eh, clásicos, sí. Em, Más allá de poder apegarnos hacia un modelo ya neuronal profundo. Entonces, a partir del 2010, 2011, ¿sí? Joshua, ¿sí? Hinton y Jan LeCun, ellos desarrollan, ¿sí? O dan la parte del empuje, ¿sí? Con lo que es la parte de las redes neuronales profundas. Y ahí hay en empuje, ¿sí? Hacia todo lo que tenemos hoy en día. El GPT, a todas las IAs, ¿sí?
que ustedes han utilizado, por ejemplo, ya sea en su trabajo o ya sea, por ejemplo, en su parte profesional o en el desarrollo de la misma. Entonces, yo quería indicarles que en el transcurso de estos últimos... Ah, sí, perdón. Ángel me comenta, por favor, puede habilitar su micrófono. Saludos fraternos, mi estimado Luis y ¿Cómo mi está? estimada Katy, por compartir este espacio en el que uno aprende cada día más, ¿no? Sin embargo, justamente a vuestra memoria también está el tema de Jaime Murillo, que hackeó el sistema de la NASA. Ya. Lo que quiero rescatar, yo no soy experto profesional en tema de programación o algo relacionado con el tema de inteligencia artificial. Sin embargo, considero que esto ya es parte implícita del ser, de la sociedad. Sin embargo, como decía el compañero anterior, el problema está en la vulnerabilidad que existe, y ahí rescato el tema por lo cual José Murillo, en este caso, Jaime Murillo, perdón, logró ganarse una beca porque fue ético. Entonces, el tema aquí, detrás de todo este proceso de inteligencia artificial en sí, más que la inteligencia artificial, la cual es un sistema sin sentimientos, sino que solamente es robótica, valga la redundancia, quien está detrás de eso es el ser humano mismo. Entonces, ahí el tema de la ética considero que debe prevalecer ante todo, independientemente de cuál sea la inteligencia artificial. Por eso le quería consultar a usted, mi estimado Luis, ¿realmente en sí llegará a un punto donde la inteligencia artificial se considerará como un ente en rivalidad con el mismo hombre quien la creó? Esa es Ya. mi pregunta. Sí, quisiera partir antes de la pregunta, algo bastante interesante que nos ocurre justamente a los ingenieros cuando queremos innovar en una sociedad. Eh, Hay algo muy importante que cada uno de nosotros, sí, nos sucede en ciertos proyectos cuando nos acercamos hacia la sociedad e implementamos ciertas ideas tecnológicas, sí, sin antes crear un preámbulo eh, de culturalizar, sí. Entonces, tomando en consideración lo que nos comenta Ángel, el mismo hecho de llevar hacking, llevar cierto tipo de pérdida de la ética, ¿no? Que nos comenta en este caso, es por el mismo hecho de que no se culturalizó a la población mundial, no por decirle solo netamente a Latinoamérica, sino a la población mundial, no se la culturalizó al momento de que se le dio el boom o la herramienta que es, por ejemplo, en este caso, por darles justamente en la época de pandemia, la parte del GPT, porque todo el mundo tuvo el acceso justamente en en ese tiempo, porque en ese lapso de tiempo fue como que algo sumamente beneficioso, inclusive para ella, porque todo el mundo estábamos conectados hacia las plataformas. Todos estábamos conectados hacia las plataformas y esta herramienta surge, ¿sí? Surge el despegue gracias inclusive a esa situación, pero el problema fue en que no nos culturalizaron, en realidad, no nos dieron en la parte ética que nos menciona Ángel, a nadie a nivel mundial para el buen uso de este tipo de herramientas, ¿sí? Y por eso son los problemas que se tienen hoy en día. Las mismas herramientas que fueron desarrolladas no tenían ese manejo ético que se hacía con tanta cantidad de datos, tanta cantidad de información, ¿sí? Personal, como les mencionaba. Entonces, eso fue como que lanzar un beta, un software beta,
a que el mundo lo nutra, ¿sí? Sin considerar la base de la ética, ¿sí? Entonces, em, yo creo que, por ejemplo, manejando la pregunta de Ángel, em, al poner al mismo nivel que al humano, ¿sí? Em, yo no lo pensaría tanto así en este momento, que se lograse, pero si les doy un, un preámbulo futurista, así tipo Terminator, es, es muy probable que la inteligencia artificial, si no es realizada de una manera ética y correcta, ¿sí? Puede ser muy probable que ciertos comportamientos de modelos, porque recuerden que son autónomos, ¿sí? Ya tienen su sesgo de autonomía para el mismo hecho de que nosotros queremos de que trate de simularnos, ¿sí? Ese es el problema, está tratando de simularnos a nosotros mismos. El crearle ese como libre albedrío, ¿no? De realizar o no lo que él desee. Ahí puede ocurrir un problema bastante fuerte. Y ahí se despegaría de tenerlo acá arriba al humano y acá abajo a la IA. Recuerden que nosotros es aún una herramienta controlable que lógicamente toma ciertas decisiones, ¿sí? Pero cuando esta herramienta, si le damos cierta capacidad y voluntad propia, ¿sí? Y por querer, lógicamente, simular al comportamiento mismo nuestro, puede ocurrir ciertos problemas. Cosa que yo sé de ciertas noticias que ciertos modelos, ¿sí? Les han dado un ambiente simulado, ¿sí? Una realidad simulada, y ellos tratan de escaparse de ese ambiente simulado, ¿sí? Entonces, esto ocurre con ciertos algoritmos que son desarrollados. Por ejemplo, nosotros tenemos el chat GPT, que nosotros lo tenemos como que si fuera lo mejor de lo mejor de lo mejor. Pero imagínense que en realidad no es lo mejor de lo mejor que está hoy en día. Recuerden que nosotros siempre nos dan el acceso a herramientas que eh, en un cierto punto no están eh, a un nivel tecnológico de lo que está en desarrollo, ¿sí? Entonces, aquellas herramientas que están en desarrollo, ¿sí? Que son sumamente potentes, como les menciono, o sea, hay ciertas noticias que estos modelos, ¿sí? Estos modelos tratan de escaparse de sus sistemas simulados. Entonces, ese es un preámbulo bastante fuerte. Si una de esas herramientas lograse poder llevar a cabo algún tipo de salir de ese ambiente, o sea, de colocarle esa herramienta ya a un acceso mundial, lógicamente hay ciertos problemas que se podrían venir. Pero bueno, eso es algo futurístico, o sea, algo que por ello es de que nosotros estamos en este momento llevando toda la parte ética, todas las seguridades, todas las limitaciones que se deben colocar a este tipo de modelos, ¿sí? Sí, exactamente. Sí, Elliot comenta justamente lo que les digo. Sí, nos dice, recibimos herramientas que ya vienen desarrollándose de hace 7, 10 años atrás. Sí, es verdad. Nosotros nos sueltan eso. Imagínense lo que hay hoy en día, por ejemplo, desarrollado por IBM. ¿Sí? Hay ciertas herramientas que en verdad habría que, les invito, mejor dicho, que ustedes tomen en consideración revisar ese tipo de noticias. Ya, y bueno, como les comentaba, estos padres del aprendizaje profundo dan el boom para que comience a darse ese realce investigativo hacia lo que es la parte del aprendizaje profundo, ¿no? Y bueno, ustedes comúnmente lo que están relacionados es a la parte
Ya no es la NPL que era el lenguaje natural, ¿no? Ahora tenemos lo que es el Large Language Model. Ahora, por ejemplo, ustedes le pueden dar a la IA una data estructurada, texto, voz, señales, ¿sí? Imágenes. Y darle, inclusive hay modelos que son multimodales, que yo le puedo dar texto, puedo darle voz, puedo darle, por ejemplo, ustedes han visto que yo le puedo dar texto, le doy una imagen y le digo, ve, crea a cierta variación. Entonces ya son redes multimodales, toman diferentes modos, ¿sí? Según lo que yo necesito, por ejemplo, extraer información, instrucciones, reconocimiento de objetos, ¿sí? Por ejemplo, la parte de calidad, ¿sí? Eh, Esto en desarrollo, ¿no? Hay que tener en consideración también lo que nos comentó Ángel, ¿no? La parte sentimental, emocional, eso no está, no cumple todavía, ¿sí? De la parte de la IA. Y bueno, lógicamente esto comprende la parte de la inteligencia artificial, desarrollo de este tipo de modelos que toman este tipo de datos. Entonces, ese es el preámbulo bastante importante, ese es el sistema completo que nosotros tenemos, ¿no? Tomar la data, entrenarla, ¿sí? Obtener el modelo para el fin que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces nosotros para la parte de ingeniería tomaremos los datos de ingeniería, sean datos numéricos, datos de imágenes, señales, las procesaremos, entrenaremos el modelo y obtendremos lógicamente el, mm, el modelo fin, mejor dicho, si no redundante, el modelo fin que nosotros queremos que realice cierta actividad, ¿no? Y bueno, dándoles otra vez una relación, no sé si cómo voy con el tiempo, sí, sí, voy con el tiempo. Eh, el chat GPT, ¿cómo lo ven ustedes en la parte de su experiencia laboral o de su experiencia, bueno, veo, algunos igual están acá como estudiantes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Como una oportunidad o como una amenaza? No sé, Valesca, por favor. Ah, ok, ok, muchas gracias. Yo sinceramente lo veo como una amenaza porque vamos a irnos un poco más como que a los estudiantes. Normalmente los estudiantes, voy a dar un ejemplo. Ujú. Una persona que estudia medicina usa ChatGPT para todo. Un ejemplo. Entonces, cuando ya toca hacer el trabajo real, que tienes que reaccionar al instante, ChatGPT no va a estar ahí todo el tiempo. O sea, tienes que ser un poco, o sea, tienes que ser autónomo para no depender de nada. Porque si dependemos de la IA, porque actualmente todo el mundo usa IA, así sea para sus tareas, estudios, cosas así, o sea la gran mayoría de la gente. Quizás las personas de la tercera edad no tanto, pero de ahí casi todos. Perfecto, Valesca. Me parece bastante bueno el aporte en la parte de medicina. Es algo muy delicado. Recuerden que son profesiones de alto riesgo, se llaman, así como civil. Son profesiones que hay que tener bastante cuidado con el manejo decisivo teórico. Usted, por favor, no sé si va a Washington y luego Ángel. Mm, no sé si puede activar Washington, puede activar el micrófono. O puedes activar tu Sí, sí, micrófono. sí, ahora sí. Buenas Perfecto. noches. Bueno, la verdad, en la actualidad yo me encuentro cursando la carrera de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial Ujú, y viéndola desde mi punto de vista de estudiante y tomando de lo que dice la compañera, hay pros y contras, ¿no? En primer lugar, como obviamente en la actualidad me encuentro trabajando y obviamente estoy viendo ciertas materias que yo ya vi, pero obviamente se profundizan más. En cierta manera me ha ayudado bastante el uso de la IA. Yo nunca digo que hay que, o sea, verlo como un tipo, porque siempre lo ven como un tema tabú, ya, o sea, ujú. ya tú haces trabajo con ChatGPT, tú eres una persona que no cumple con sus tareas o no tiene el conocimiento requerido. Pero no es tanto verlo así, sino verlo como una,
Yo siempre he dicho, anteriormente decían que los niños nacían con la tablet bajo el brazo. Ahorita nacemos con la IA, se podría decir. Pero el tema es utilizarlo como un recurso complementario. Por ejemplo, yo soy docente también de matemática en un colegio. Y matemática hay diferentes maneras de llegar a la respuesta, ¿no? Entonces yo explico de una manera y yo voy y le digo a los chicos, yo no tengo ningún problema que utilicen ChatGPT para resolver los ejercicios, pero entiendan de dónde viene la respuesta. Ya, porque ese es el tema, o sea, la IA le da todo, pero el tema es ponerse a analizar, ponerse a ver de dónde viene tal variable, de este punto, del punto de acá, pero ver qué es lo que hace. Y obviamente no todo lo que nos da la IA está bien, porque a veces, por ejemplo, en matemática hay ciertos errores. Entonces, uno también como persona también tiene la capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista. No lo veo como una amenaza, más que nada lo veo como una oportunidad porque el simple hecho de que nos reduce mucho la carga, por ejemplo, en mi labor como docente, nos reduce demasiado el tiempo en lo que es en planificaciones, en clases, incluso para hacer presentaciones. También hay IAs que crean presentaciones, entonces la verdad es una gran ventaja desde mi punto de vista, una oportunidad. Excelente aporte, Washington. De verdad, toma en consideración dos puntos, ¿sí? El primer punto, como nos mencionaba Washington, ya los niños de ahora como que deciden, ya nacen con la inteligencia artificial bajo el brazo. Em, Alguien me mencionaba, bueno, como tú dices, o sea, es en verdad bastante importante que la parte matemática, que ciertos desarrollos bases lo tengan, por ejemplo, los estudiantes. Pero, digamos, yo te pongo la historia mía, por ejemplo. Eh, Hace mucho tiempo, digamos que las calculadoras logarítmicas no existían. Entonces nosotros para poder hacer los cálculos logarítmicos teníamos que ir a un libro, ver las tablas logarítmicas y poder hacer el cálculo logarítmico de cierto número, ¿no? Ahora directamente lo puedo hacer con una calculadora. Eh, Más allá, por ejemplo, sacar una raíz cuadrada. Y, por ejemplo, podría retar, bueno, creo que algunos sí lo van a lograr hacer, pero podría retar que alguien lo pueda hacer. Sacar la raíz cuadrada de un número. ¿Sí? Con un número, lógicamente, con todo el proceso completo, ¿sí? Y siendo más allá, por ejemplo, ciertas personas ya han dejado, o sea, lo han dejado, ya no lo tienen no tienen esa necesidad, porque ya tienen la calculadora. Entonces, ahora ocurre lo mismo, o sea, ya tenemos una herramienta que es la inteligencia artificial y ciertas necesidades que nosotros teníamos antes, que eran muy complementarias, eh, puede ser que vayan desapareciendo, ¿sí? Y ciertas bases se ocupen los especialistas. No es de que vayan a desaparecer, lógicamente, ciertos procesos porque son sumamente necesarios, ¿sí? Y están, bueno, registrados. Tenemos también la ventaja de que no es que se vaya a desaparecer. eh, el mundo va a perder el conocimiento de poder realizar un logaritmo, una raíz cuadrada o algo así por el estilo, base, ¿no? O ciertos, por ejemplo, ya un poco más a la parte ingenieril, ciertos procesos físicos, demostraciones, eh, se vayan a perder. No es así. La IA, lógicamente, está como una herramienta de apoyo. Sí, Valesca, por favor. Sí, puede activar el Ah, micrófono, Valesca. disculpe, es Sí, que se me salió. sí, no se preocupe. Ok, bueno, otra cosa que se me olvidó mencionar Ujú. es que actualmente, como la, actualmente yo siento que las personas no utilizan, o sea, por ejemplo, en una clase de matemáticas, otro ejemplo, a veces nos enseñan tipo un montón de letras, de variables, y a veces los estudiantes se preguntan, ¿y eso de qué nos va a servir en la vida? Y de hecho, la gran parte no nos sirve, pero lo que sí nos sirve es
aprender a como que el cerebro empiece a funcionar, porque estos ejercicios que nos ponen en clases nos hacen, no sé, pensar, no sé, a veces estresarnos, nos hacen, no sé, nos hacen empezar a navegar un poco como o ir a nuestros límites. Entonces, con la IA vemos muy, muy difícil. No es que llegamos a nuestros límites, sino que hacemos, no sé, le preguntamos a ChatGPT, ChatGPT, hasta el tal ejercicio, no sé, alguna IA de matemáticas, hasta el ejercicio. Y solamente copiamos la respuesta. Pero, algo que usted dijo, que es cierto. Una solución podría ser empezar a ver como que no solamente el resultado, sino también el proceso para empezar a ser un poco más autónomos, más o menos. Sí, quisiera retomar esta parte con referente a la educación que Valesca nos da. Una, antes de que me olvide, el segundo aporte que le iba a dar con lo que me había comentado Washington era em, el buen uso, el buen uso de estas herramientas. ¿Sí? Si nosotros hacemos un buen uso de estas herramientas, yo creo que no sería perjudicial porque la herramienta me sirve para poder apoyarme y lógicamente yo mismo nutrirme. ¿Sí? La otra, con referente a la parte de educación, todavía el modelo mismo, no más que el modelo educativo, porque ya ciertos modelos educativos ya están incrustados en la parte de inteligencia artificial, pero ciertos pensum de las asignaturas, o sea, ciertos contenidos de las asignaturas em, siguen aún, siguen aún en la base que se tenía matemática profunda, que es sumamente necesaria. O sea, yo les menciono porque es sumamente necesario, ¿sí? Eh, por el mismo hecho del ingeniero, para poder saber cómo un cierto tipo de dispositivo o cierto tipo de motor de la planta necesitaba saber cómo funciona para poder parametrizarla y controlarla. Todo eso se hacía matemáticamente. Todo eso era manejado gracias a principios físicos, luego al modelado matemático, y ahí venían los controles y todo por el estilo. Por ejemplo, en la parte de automatización, los controladores clásicos, PID, ¿sí? Ahora, la inteligencia artificial con sus modelos ya no necesitan eso. Los modelos ya fueron desarrollados, tienen su principio, como dijo María al inicio del webinar. El modelo está basado lógicamente en un modelo, un parte matemático, ¿no? Pero su fuerte, su base, o sea, su capacidad es gracias a datos, ¿sí? Yo ahora lo que hago es llegar a una planta, tomo mediciones de la planta, misuran toda esa data, la levanto y le doy al modelo. Y el modelo me crea, lógicamente, la solución en este caso. O sea, todo lo que yo tenía que hacer matemáticamente antes para poder llegar al modelo que me cumpla la parametrización de mi sistema, ahora ya no. Ahora tomo la misura de toda esa planta y que es mucho más pegado todavía a lo que esa planta está tomando, o sea, sufriendo, está pasando, y lo tomo a un modelo inteligente. Esa es la ventaja que ahora tenemos y que poco a poco pienso que igual las carreras irán cambiando. Y sí, como nos dice Ángel, pues bueno, la IA no es ni buena ni mala, es útil, sí, tomando en consideración lo que les menciono, o sea, el buen uso de la misma. Y la IA se dice se equivoca, sí, eso ocurre. Dice, lo que dice María, déjame leerlo, sí, perdón, si no tomo lectura. Me dice la IA se equivoca, dice, si no se prende las bases matemáticas, vamos a depender de unos cuantas personas que hagan esos modelos matemáticos. Y son los que llevarán la delantera, que van a decidir por los demás. Sí, o sea,
es que eso ocurre. Nosotros mismos quienes realizan la parte matemática, aún seguimos dependiendo de ellos. Eh, yo sé que, por ejemplo, en la parte ingenieril a nosotros nos dan, o sea, por ejemplo, que como me decían al graduarme, un ingeniero tiene que ser matemático, tiene que ser físico, tiene que ser, o sea, completo. Pero hoy en día, como les menciono, o sea, se debe hacer una reformulación y como dices, en verdad, los campos se separan, ¿sí? Nacen nuevas metodologías, nacen nuevas carreras, ¿sí? Que, por ejemplo, quien tenga lógicamente acceso a esa herramienta y sepa el uso el buen uso de este tipo de softwares, va a tener una ventaja bastante fuerte a quien lo maneja de manera tradicional, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay. Pero lógicamente, como dice María, sí es bastante importante tener las bases, ¿sí? Es muy importante tenerlo presente. Bueno, dar la última lectura a lo que comentaba Juan Díaz también, dice la inteligencia artificial puede ser una oportunidad o una amenaza dependiendo de quién le use, bueno, quién lo use, ¿no? Ahora dentro de la parte educacional es importante usarla, ya que al tener gran cantidad de datos, las respuestas a las preguntas más complejas las puede responder de tantas formas distintas que se puede decir de cualquier persona. O sea, lógicamente ahí surge la duda de que cómo la IA nos está respondiendo. Y bueno. Me parece bastante, lo que más quiero es llevarles el interés a tomar ese tipo de, de preguntas, ¿sí? Para que ustedes lo lleven. Entonces, bueno, la IA está en todas las aplicaciones que ustedes, por ejemplo, las ven en este momento aquí. Bueno, algunas ya son muy antiguas, pero la IA con la data de información es un transversal, eso ténganlo por seguro, la IA es transversal a todas las herramientas, no solamente a la parte de herramientas, es transversal a todas las carreras o todos los servicios en este momento. ¿Sí? Es transversal. Quien sepa de la IA aplicado a cualquiera de los sectores o herramientas, tendrá el plus de manejarlo mucho más rápido. ¿Sí? Lógicamente con los agentes que se tienen hoy en día. Y bueno. Darles el preámbulo teniendo en consideración la inteligencia artificial. Tuvimos en un inicio lo que es la parte de procesamiento del lenguaje natural, sí, que ahora ya no tenemos ya como un lenguaje de largo, que son la parte de los GPTs, ¿no? Y bueno, de manera complementaria está la parte de visión artificial, sí. Y bueno, alguno de la parte de lo que son refinamiento learning, bueno, supervisado, no supervisado, y bueno hasta la parte de deep learning, que es la última de las capas que tenemos en la parte de inteligencia artificial. Y me parece bastante interesante este gráfico que les menciono, va acompañado, lógicamente, de la parte de Big Data, ¿sí? Entonces, ahora la data es realmente un negocio completo en manejo y la creación de datos, ¿sí? Entonces, para dejarles también eso en su reporte. Y bueno, creo que estamos un poco más ya fuera del tiempo. Yo tenía un poco más de información que darles. Bueno, me robo unos 15 minutitos más para cada uno de ustedes. Y bueno, tenemos la parte de infraestructura transversal, como les mencionaba, cada una de las áreas de la sociedad, ya sea transportes, energía, finanzas, la salud, sin la parte manufacturera, la multimedia, legal inclusive base de cada uno de estos modelos, ¿sí? Tener en consideración los accesos, por ejemplo, lo que son los móviles, que es el Internet, la parte cloud, ¿sí? Y bueno, más allá, mencionarles, nosotros creo que vamos a llevar un curso de inteligencia artificial para la ingeniería en la cual tomaremos lo que hoy en día existe, por ejemplo, gracias a al GitHub, gracias a los GitHub que muchas personas dan el aporte, ¿sí? Público de sus trabajos, ya sea para la parte ingenieril
Y, por ejemplo, Kaggle, que es una de las herramientas que se tiene en cantidad de bases de datos bastante fuerte. E inclusive Kaggle ya tiene implementado la parte como plataforma de programación, igual que GitHub mismo. Entonces, bastante interesante llevar el buen uso de este tipo de plataformas. Y bueno, el Colab, que es una herramienta que les da ciertos recursos para poder hacer algún tipo de proyecto que lógicamente tal vez el poder computacional de nuestras máquinas no lo logre. Y bueno, hay muchas más plataformas, ¿sí? Que nos podrían ayudar a poder hacer correr cierto tipo de modelos complejos por el mismo hecho de los poderes computacionales. Entonces, he llevado un poco más el preámbulo de la data que se necesita. Dónde se encuentra, era de ordenarlo un poco más acá, de poner la data acá. Pero como les menciono, el Kaggle también tiene la parte de programación ahora. La GitHub, que están toda la parte de modelos públicos y todo retroalimentado, ¿no? Libre. Y el Colab, lógicamente, como herramienta local que vamos a tener. Sí. Bueno, me hubiera gustado poder indicarles un poco más estos dos datasets, bueno, mejor dicho, este dataset, cumplirles un poco la parte del manejo de un challenge, por ejemplo. Déjenme ver si lo puedo llevar así. Sí, para complementarles esto, déjenme aperturarles, compartirles, mejor dicho. Sí. Entonces, comúnmente en la parte de las datas ahora públicas, digamos, yo desarrollo la data de medición de cierta planta, ¿no? Tengo mi data y necesito que la comunidad, así como esto es libre, necesito que la comunidad me ayude a poder desarrollar tal vez un modelo que me ayude, por ejemplo, en este caso, muy general, por ejemplo, la clasificación del mantenimiento predictivo, por ejemplo, de una máquina, tomando en consideración ciertos parámetros. Sí, en este caso, por ejemplo, está el producto, la temperatura de aire, el proceso de temperatura, rotación, velocidad de rotación, torque y así por encima, o sea, un sinnúmero de parámetros. Entonces, todos esos parámetros, que es la lectura que les digo, la data, que es sumamente importante, puede ser utilizada por la comunidad y la comunidad aporta, ¿sí? Con un sinnúmero de códigos, ¿sí? Entonces, aquí justamente quería mencionarles uno de ellos que me pareció bastante interesante. A ver si lo puedo salir. Compartirles. Sí. Por ejemplo, uno de la comunidad, por ejemplo, Gerardo Capa, hace un proyecto final de esta data. ¿Sí? Entonces uno puede ver la cantidad de vistas bastante fuerte. ¿Sí? Él tiene aquí su outline, en el cual tenemos el análisis exploratorio de la data. ¿Sí? Y aquí hace una clasificación de la data, en este caso son ciertos predicción a fallos de manera binaria, que es predecir que hay fallo o no hay fallo, es lo que menciona. O en tal caso realizar ciertas tareas que son multiclases, o sea, especificar el fallo, o sea, qué fallo es el que está teniendo. Entonces aquí podríamos hacer el análisis del uso de ciertos modelos, bueno, en este caso manejado por Machine Learning, ¿no? Ciertos modelos de regresión, logística, ¿sí? Y así por el estilo. Entonces, más allá, llevaremos a cabo el manejo de ciertos códigos que se encuentran públicos a datas de interés, ¿sí? Mm, Yo aquí, por ejemplo, déjeme ver si en tal caso no me deja salir Creo que creo que aquí justamente tenía también aperturada. Bueno, aquí hay una data pública. A ver si en tal caso esta. Ya, donde, por ejemplo, les puede dar ciertas predicciones, ¿no? A que tengan algún tipo de defecto, ¿sí? El, algún, en alguna un sistema de inspección, por ejemplo. Entonces, industrial.
Entonces, podríamos ir de manera transversal, ver en cada uno de los aportes de ingeniería. ¿Sí? Recuerden que la ingeniería tiene sus diversas aristas y ver cómo de estos modelos, en este caso, bueno, los modelos CNN, ya CNN es un poquito ya viejo, ¿no? Eh, llevan a cabo este tipo de clasificaciones, ¿sí? Entonces, hacia eso va el curso, que nosotros lo tendremos en consideración, creo que para las semanas siguientes. Y déjenme compartirles, bueno, aquí ya darles las gracias, ¿sí? Por último, presentarme nuevamente. Soy el ingeniero Luis Chuquimarca, está mi correo, muy gustoso en poder colaborarles, responderles cualquier tipo de preguntas o inquietudes que tengan.